Estos próximos minutos los dedicaremos a hablar de los test prenatales no invasivos, una novedad que sin duda alguna vendrá a revolucionar todo el ámbito del cribado en medicina materno-fetal. Y hablando de revoluciones, en el ámbito del cribado, la primera revolución llegó hacia los años 60 con la incorporación de la bioquímica en el cribado. Esto nos permitió ya no solo tener la edad materna como criterio para seleccionar a las mujeres que debían ser sometidas a una amniocentesis, sino que permitió ya seleccionar a aquellas con mayor riesgo, cosa que nos permitió subir la tasa de detección al 36%. El cribado bioquímico fue mejorándose con la incorporación del triple screening a final de los 80, que permitió elevar la tasa de detección al 70%. La siguiente revolución aconteció a finales de los 97 con la incorporación de la ecografía al cribado. La siguiente revolución ha llegado de la mano de la introducción de los test prenatales no invasivos en el cribado en diagnóstico prenatal. Estos test han conseguido elevar la tasa de detección más allá del 99%, pero aparte de conseguir estas cifras tan espectaculares en términos de tasa de detección, la revolución viene por el hecho de que amplía las alteraciones para las cuales podremos hacer un cribado no invasivo en las mujeres embarazadas, puesto que ya no solo podremos cribar para anomalías numéricas cromosómicas, como son el Down, Edwards, Patau, etc., sino que también permite cribar microelecciones y en un futuro muy próximo también mutaciones de enfermedades monogénicas. Los métodos cuantitativos se basan en comparar las fracciones de ADN que provienen de los diferentes cromosomas, comparando unos cromosomas con otros. Sabemos que la proporción de genes que se encuentran en el cromosoma 21 son un 1,5% del genoma, mientras que la proporción de genes que vienen en el cromosoma 3, por ejemplo, representan el 6% de los genes del genoma. También sabemos que algunos cromosomas han de estar en número de 2 porque si no el embarazo no hubiera llegado hasta el primer trimestre avanzado. Por tanto, estudiando el ADN libre en sangre materna, si la proporción que encontramos de genes provenientes del cromosoma 21 respecto al cromosoma 3 es 2:8, sabemos que existen 2 cromosomas de cada uno de los pares de cromosomas. Cuando esta proporción se altera y por tanto encontramos una proporción mayor de fragmentos provenientes del cromosoma 21, por ejemplo un 25 a 75%, sabemos que estamos frente a un feto que tiene una trisomía 21. El problema de los métodos cuantitativos es que su fiabilidad depende de la proporción de la fracción fetal libre en sangre materna. Cuanto menor es la proporción de ADN fetal, menores son las diferencias entre un feto disómico y trisómico y por tanto con fracciones fetales bajas baja la tasa de detección y la sensibilidad por tanto del método. Por tanto debe tenerse en cuenta que si se utiliza un test cuantitativo debe uno fijarse en la fracción fetal de ADN libre porque si esta es muy baja, cuidado que puede ser la tasa de detección incluso inferior a la del cribado combinado normal. ¿Y cómo funciona el método cualitativo? El método cualitativo lo que hace es obtener una muestra de sangre de la madre, de la cual se aísla el plasma con los fragmentos de ADN fetal libre junto con los de la madre y las células. Y se secuencian, en primer lugar, el ADN de las células de la madre y también de células del padre. Para hacer el estudio del padre es suficiente con obtener una muestra de saliva, no hace falta extraer una muestra de sangre. Si no se dispone de una muestra del marido, lo que se hace es incorporar los datos del proyecto de genoma humano. Los datos de esta secuenciación de las células maternas y paternas, o en todo caso la información del proyecto de genoma humano, se introduce en un algoritmo que a su vez establece múltiples hipótesis con diferentes puntos de corte para cada uno de los cromosomas. En paralelo, también se secuencia el ADN libre en sangre materna, que como hemos dicho contiene fragmentos tanto de ADN de origen materno como fetal, y entonces los resultados de esta secuenciación se comparan con las múltiples hipótesis que se han establecido previamente.
y de estas se selecciona la hipótesis con la mayor concordancia. Por tanto, son dos aproximaciones diferentes. La ventaja del método cualitativo es que no depende tanto de la fracción fetal. De hecho, hoy en día ninguno de los test prenatales no invasivos comercializados nos facilita resultados cuando la fracción fetal de ADN libre es inferior al 4%. Esta es una cifra que probablemente en un futuro próximo se reducirá y podrán ser capaces de darnos resultados con fracciones más bajas, sobre todo los test cualitativos. Sin embargo, como ya hemos comentado previamente, cuando las tasas de fracción fetal son inferiores al 10%, debe serse cauteloso con el resultado de un test prenatal no invasivo de tipo cuantitativo. ¿Y cuándo puede realizarse el test prenatal no invasivo? Pues en principio quedaos con la idea de que puede realizarse a partir de las 10 semanas. Este es también otro parámetro que sin duda alguna en los próximos meses o años se reducirá. De todas formas, también hay diferencias entre los diferentes tests. El cualitativo nos ofrece esta posibilidad a partir de las 9 semanas, los cuantitativos a partir de las 10 o 12 según el test. ¿Tiene mucho sentido hacerlo a edades tan tempranas? Yo pienso que no. Yo pienso que conviene esperar a la ecografía de las 11-12 semanas para realizar un test no invasivo. Si bien es posible realizar el test a estas semanas tan precoces, tampoco tengo muy claro que tenga mucho sentido realizar este test antes de la ecografía de las 12 semanas, por el sencillo motivo que puede producirse un aborto espontáneo entre las 9 y las 11 semanas y por tanto si ya se ha hecho el test habrá perdido el dinero que cuesta. Y por otro lado también porque a las 12 semanas podemos detectar una malformación incompatible con la vida no relacionada con anomalías cromosómicas, que en este caso también habremos hecho el test en vano. ¿Y puede ofrecerse el test prenatal no invasivo a cualquier gestante? Pues la respuesta es que no. Y la respuesta debe matizarse según el tipo de test que se utilice. Existe un test cuantitativo que ofrece la posibilidad de realizar el cribado en embarazos de gemelos. De todas formas, a día de hoy la información respecto a la fiabilidad en este supuesto es muy limitada y por tanto yo esperaría a disponer de mayor información para utilizar este test en gemelos. Los test cualitativos o el test cualitativo, porque solo existe uno en el mercado, a su vez no puede emplearse en embarazos gemelares o múltiples de orden mayor, pero tampoco en pacientes que hayan quedado gestantes mediante donación de ovocitos o en parejas consanguíneas. Por tanto, estos dos supuestos también deben tenerse en cuenta a la hora de solicitar un test prenatal no invasivo y si se dan estos supuestos, pues debe optarse por un test cuantitativo. Y se obtiene siempre el resultado de estos test, igual que en el cribado combinado, que siempre nos da un riesgo, nos saldrá muy alto o muy bajo, pero siempre nos da un riesgo. Pues no, en un 2% de las ocasiones debe obtenerse una segunda muestra porque la fracción fetal de ADN libre no es suficiente. En nuestra experiencia, esta necesidad de repetir la extracción es idéntica en los test cuantitativos que en los cualitativos y en la inmensa mayoría con esta segunda extracción se obtiene el resultado, pero existe un pequeño porcentaje que a pesar de obtener una segunda muestra no somos capaces de obtener un resultado con el test prenatal no invasivo. Es inferior al 1%, en nuestra experiencia pues es de un 0,3%. ¿Y qué opinan las sociedades científicas? Pues existen pocos pronunciamientos, hay el del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología o de la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal, que lo que vienen a insistir es que es un test de cribado, no es un test diagnóstico y que la información disponible hasta la fecha es limitada, sobre todo en bajo riesgo. En población de alto riesgo sí que hay más estudios publicados. Debe tenerse en cuenta que estos pronunciamientos fueron publicados ya hace un año y que en este intervalo de tiempo han aparecido nuevos estudios que cada vez van aportando más información. Sobre todo en lo que inciden también las sociedades es en que la mujer debe tener un acceso a un consejo genético en el caso de realizarse un test prenatal no invasivo. ¿Y cómo ha incidido esto, la incorporación de los test prenatales no invasivos en la estrategia de cribado de aneuploidías en nuestro entorno?
pues hasta ahora seguíamos este esquema, que era hacer el cribado combinado y según fuera de bajo o alto riesgo, pues hacer una técnica invasiva o no. La incorporación de los test prenatales no invasivos lo que posibilita es que en aquellas mujeres que han dado un riesgo elevado en el cribado combinado, pues no deban de entrada hacerse una técnica invasiva, sino que tengan la opción de hacer un test prenatal no invasivo con la idea de obviar el riesgo que una técnica invasiva pueda suponer. Si el test invasivo sale negativo, sabemos que tiene una fiabilidad del 99.99%, podremos evitar el realizar una técnica invasiva y el riesgo de pérdida de embarazo que comporta. Nosotros en la actualidad, de todas formas, también informamos de la posibilidad de hacer un test prenatal no invasivo a aquellas mujeres de bajo riesgo, haciéndoles saber que la tasa de detección del cribado combinado pues no supera el 95% y por tanto que tiene una técnica que, aunque cara, nos permite aumentar la tasa de detección del cribado. ¿Y cuál es el futuro? Un futuro que ya es presente en el caso de las microelecciones. Hoy en día un test ya comercializado permite cribar mediante una extracción de sangre de la madre para microelecciones. Sabéis que las microelecciones son la falta de pequeños fragmentos de alguno de los cromosomas. En la actualidad ya hay un test que permite cribar para 5 microelecciones, entre ellas el responsable del síndrome de Cri-du-Chat o el CACH22, y esto también en sangre materna sin necesidad de hacer una técnica invasiva. Seguro que los otros test implementarán nuevas alternativas de cribado para estas u otras microelecciones, y en un futuro no muy lejano seguro que también mediante un test prenatal no invasivo seremos capaces de cribar para mutaciones que producen enfermedades monogénicas. Por tanto, estos tests abren la puerta a ampliar muchísimo el abanico de defectos congénitos para los que podremos cribar en un futuro con una simple extracción de sangre materna.